Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belomani y me encanta estar con ustedes el día de hoy porque traigo lo que vendría siendo el análisis final de la visita de BTS a México, así que les voy a dar muchísimos datos. Ahorita ya me siento mucho más tranquila, de alguna manera me siento relajada. El cielo se está cayendo, la verdad es que está lloviendo muchísimo y pareciera que está en conjunto con la idea de que ya no está BTS aquí. Pero de todas maneras tenemos la fe y la esperanza de que tal vez en el 2027 podamos volverlos a ver otra vez. Así que mientras nos preparamos para ese momento, sí quiero explicar por qué siento que lo que vivimos en México es difícil que se vuelva a replicar en otro país con la misma intensidad con la que vivimos todo lo que pasó aquí, pero vamos a analizarlo parte por parte. El paso de BTS por México en mayo de 2026 fue un fenómeno que trascendió lo musical, convirtiéndose en un acontecimiento de dimensiones culturales, económicas y políticas sin precedentes recientes. Lo que comenzó como una serie de conciertos se transformó en un diálogo cultural genuino, un motor económico significativo y, aunque de forma involuntaria, un actor en el debate público nacional. El impacto cultural va más allá del concierto. La visita consolidó un puente cultural entre Corea del Sur y México, yendo más allá de la simple presentación de un show. La apropiación cultural recíproca, los miembros de BTS no se limitaron al escenario, exploraron activamente México. V compartió su interés por la música de Luis Miguel y José José, y el grupo asistió a la lucha libre en la Arena México. Es un gesto de profundo simbolismo. Varios integrantes usaron collares de la Virgen de Guadalupe, conectando el fenómeno global del K-pop con uno de los pilares de la identidad mexicana. Un fandom como comunidad organizada, ARMY, el ARMY también demostró ser una comunidad activa y crítica. Si bien la mayoría recibió con euforia la reunión con la presidenta, un sector del fandom emitió un comunicado pidiendo no politizar la visita. Fueron también agentes de cambio al manifestarse contra la reventa de boletos, lo que derivó en sanciones para Ticketmaster, un ritual colectivo y festivo. A diferencia del orden impecable que caracteriza a los conciertos en Corea, en México la experiencia se transformó en una auténtica celebración colectiva. Desde intercambios de freebies hasta abrazos entre desconocidas, el ambiente festivo y emocional fue una marca distintiva del ARMY mexicano. El impacto económico, la maquinaria del entretenimiento. El impacto financiero de la visita fue tangible y de gran escala, demostrando el poder de convocatoria del grupo. Derrama económica millonaria, según estimaciones de organismos comerciales, los conciertos dejaron una derrama económica cercana a los 1.861 millones de pesos mexicanos, impulsando sectores como la hotelería, restaurantes, transporte y comercio. El fenómeno turístico y de consumo, con la alta demanda, cerca de 1 millón de personas intentaron conseguir boletos para apenas un poco más de 150,000 lugares. Provocó un mercado de reventa con precios que alcanzaron los 300,000 pesos, reflejando la magnitud del interés. El fenómeno BTS ha disparado el interés por Corea del Sur. Según datos, hasta 100,000 mexicanos viajan anualmente al país asiático, cerca de la mitad motivados por el K-pop. Reconfiguración del espectáculo. El diseño del espectáculo, con un escenario de 360 grados que buscaba democratizar el entretenimiento y permitir una visión cercana desde cualquier ángulo, estableció un nuevo estándar de calidad para grandes producciones en el país. El impacto político, un asunto de Estado muy controversial. El aspecto más inusual fue la elevación de la visita a un asunto de Estado, generando tanto elogios como fuertes críticas. La intervención presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum se involucró activamente al enviar una carta al presidente de Corea del Sur para pedir más fechas. Recibió al grupo en Palacio Nacional y los invitó a saludar desde el balcón, congregando a unas 50,000 personas en el Zócalo. La polarización y debates nacionales. El gobierno fue acusado por la oposición y colectivos sociales de utilizar a BTS como un distractor en medio de la grave crisis de seguridad y desapariciones que vive el país. Yolsi Martínez, de un colectivo de búsqueda, cuestionó: ¿por qué con los BTS si se reunió? Una música no nos regresa a los desaparecidos.
Por otro lado, Shenbone defendió el encuentro como un gesto para dar una alegría a los jóvenes y en un comentario político señaló: BTS junta a más gente que la oposición. Relación diplomática. La visita de BTS se convirtió en un gesto de diplomacia cultural blanda entre México y Corea del Sur, fortaleciendo los lazos de amistad entre ambas naciones a través de un fenómeno de cultura pop. En esencia, la visita de BTS a México demostró cómo una expresión artística puede desencadenar impactos que van mucho más allá del espectáculo. La combinación de la devoción del ARMY, la estrategia del gobierno y la curiosidad cultural de los artistas creó un evento complejo que refleja las oportunidades y tensiones del México contemporáneo. Pero lo que realmente marcó la diferencia entre los conciertos de BTS en México y los de Corea, Japón o Estados Unidos fue un elemento completamente ajeno a la producción del show: la intervención del Estado mexicano, que transformó 3 presentaciones musicales en un fenómeno geopolítico y de masas sin precedente en la gira. Aquí te explico la diferencia clave. La visita se volvió un asunto de Estado. Este es el punto más radical. Mientras que en Corea, Japón o Estados Unidos, la visita se mantuvo en el ámbito del espectáculo, con la logística típica de Corea o el debut en estadios emblemáticos de Estados Unidos. En México, la situación fue distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo envió una carta a Corea del Sur para pedir más fechas, sino que recibió al grupo en Palacio Nacional y los invitó a uno de los balcones principales. Convocatoria masiva sin precedentes. La reunión con la presidenta derivó en un evento gratuito en el Zócalo capitalino, donde se congregaron cerca de 50,000 personas. Esto creó un efecto de concierto paralelo masivo que no ocurrió en ninguna otra escala de la gira. En Estados Unidos, por ejemplo, la expectativa se centró en el debut en recintos como el Sun Bowl Stadium de El Paso o las 4 fechas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Fandom activo en el debate político. La alta exposición política provocó algo inusual. El propio fandom ARMY se dividió. A diferencia de otros países donde la organización se centra en el apoyo musical o logístico, en México una parte del fandom emitió un comunicado público pidiendo no politizar la visita, demostrando una capacidad de crítica política muy particular. Pero el interés cultural directo, más allá del escenario con los miembros del grupo, tuvieron interacciones culturales profundas y públicas. La lucha libre, interés en la música de Luis Miguel, lo que se sintió como un intercambio horizontal y no solo como una presentación. Aunque el escenario 360 grados y las 79 fechas globales son un sello de toda la gira, fue la decisión del gobierno mexicano de adoptar el fenómeno como un gesto de diplomacia pública, lo que aisló a México del resto del tour, elevando el concierto a un hecho político y social único. ¿Por qué esto no se puede replicar en otro lado? Analizando los hechos, México sí generó un tipo de visibilidad para BTS que no se vio en Corea, Japón o Estados Unidos, pero fue una visibilidad de naturaleza política y mediática y no tanto musical. La diferencia clave es esta. En otros países, BTS era un fenómeno cultural y económico. En México se convirtió además en un fenómeno de Estado. Aquí voy a explicar por qué esto es único en México. Primero que nada, la visibilidad es la agenda noticiosa principal, no solo en espectáculos. En Corea, Japón o Estados Unidos, la cobertura mediática de sus conciertos se centra en los récords de taquilla, la escenografía, el lanzamiento de nuevos temas o la moda de los integrantes. Por lo tanto, pasa en las secciones de espectáculos o cultura pop. En México, la visita dominó las primeras planas de los noticiarios nacionales, no solo las páginas de entretenimiento. La reunión con la presidenta, el saludo desde el balcón en Palacio Nacional y la posterior polémica política fueron noticia principal durante varios días. La frase BTS en Palacio Nacional tuvo una difusión global que ningún otro concierto de la gira ha logrado hasta ahora. La visibilidad ante un público no fans, el efecto Zócalo. En otros países, la exposición se limita a quienes compran boletos o siguen activamente al grupo. En México, el evento gratuito en el Zócalo, la plaza principal más grande de América Latina, congregó a 50,000 personas. Esto es crucial, no eran solo fans con boletos, eran familias, turistas, trabajadores y curiosos que vieron a BTS desde un balcón oficial. Para
Para una persona que nunca había escuchado K-pop, ese momento, transmitido en cadena nacional, fue su primer contacto con BTS, asociado además al poder presidencial. Luego tenemos la visibilidad como una herramienta de diálogo. En otros países su música se usa para hablar de salud mental, empoderamiento juvenil o crítica social, pero rara vez como un tema de debate entre oficialismo y oposición. En México la visita generó un debate nacional explícito. El gobierno oficialmente dijo, es para dar una alegría a los jóvenes y promover la buena vecindad con Corea. La oposición y los colectivos dijeron, es un distractor en medio de la crisis de desaparecidos. Esto puso el nombre de BTS en boca de los políticos, analistas y ciudadanos que jamás hablaron de K-pop, pero que sí discuten sobre las acciones del gobierno. De ahí llegamos a la visibilidad en la lucha anticorrupción, lo que pasó con Ticketmaster. En otros países el problema de la reventa existe, pero rara vez escala a una sanción gubernamental visible. En México, la fallida venta de boletos para BTS llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor a imponer una de las multas más altas de la historia contra Ticketmaster. El caso BTS se usó para visibilizar la lucha contra los monopolios y la reventa, algo que ningún otro concierto del grupo había provocado a nivel institucional. Por lo tanto, ¿qué tipo de visibilidad creó en México? No creó más visibilidad para su música, sus canciones no sonaron más en la radio por esto. Creó una visibilidad extraordinaria bajo su nombre, su imagen y su fenómeno social. BTS dejó de ser un grupo de K-pop en la conversación mexicana para convertirse en un fenómeno global que hasta la presidenta recibe. Eso es un nivel de exposición geopolítica que ni siquiera sus presentaciones en el Madison Square Garden o el Estadio Olímpico de Tokio lograron. BTS no sonó más en México, pero su marca personal se volvió un símbolo político y eso no ocurrió ni ha pasado hasta el momento en ningún otro país. Por lo tanto, mi conclusión es que el fenómeno que vivió México con BTS, comenzando desde la reventa de boletos, filas masivas y productos agotados en horas, no se replica fácilmente en otras partes del mundo porque no depende solo de que el grupo sea famoso. Es el resultado de una tormenta perfecta, una devoción cultural muy específica y un contexto único en América Latina. Estas son las claves que hacen que México sea un caso especial. El mercado más fuerte de Occidente. México no es solo otro mercado latino. Hoy es una potencia mundial del K-pop. Es el quinto país con más oyentes del género a nivel global y segundo del mundo en reproducciones. 14 millones de oyentes y un crecimiento del 700% en streams en los últimos años. Casi 28 millones de miembros de la comunidad de la ola coreana, el número más alto del continente. Una devoción que trasciende el concierto. El fan mexicano vive el K-pop con una pasión que sorprende a los mismos artistas. La asistencia masiva. Se estima que más de 1 millón de personas intentaron comprar boletos para los conciertos. La presión fue tal que la presidenta de México envió una carta diplomática a Corea pidiendo más fechas. El fenómeno sin boleto. La euforia no depende de tener entrada. Cientos de fans se acercan a los lugares donde van a ser llevados los conciertos solo para sentir la música desde afuera, corear a todo pulmón e incluso subirse a los árboles para ver un pedazo de la pantalla gigante. El sentido de comunidad. Asisten desde otras ciudades, intercambian freebies y se organizan en más de 50 clubes de fans para coordinar proyectos. Pero también está el poder de consumo como una declaración de amor. El caso de la tienda efímera, la Pop-Up de BTS, es el mejor ejemplo de este desborde económico. Agotado en reservas, los accesos se terminaron minutos después de abrir. Gastos sin límite, artículos de lujo como bolsas con costos de $200 se agotaron en solo 2 días. El sacrificio económico. Fans admiten usar ahorros destinados a cosas importantes como computadoras nuevas para comprar mercancía con tal de demostrar su apoyo. En resumen, el secreto es que
para el fan mexicano, demostrar amor por la música coreana se ha convertido en una extensión de su propia identidad cultural, combinando la calidez latina con la estructura organizativa del fandom moderno. Los artistas lo saben, como J-Hope cuando cantó en México y declaró ante ese despliegue de energía: "Wow, esto es México, esta es la razón por la que tenemos que venir". Creo que podemos decir que el fenómeno que se desató en México por eso es único. De manera personal puedo decir que este fenómeno se desató de una manera realmente muy extraña y compleja, que no se ha logrado que se desate en otro país. Yo no dudo, por supuesto, que en los conciertos de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil va a ser una completa locura, pero va a ser muy difícil replicar exactamente lo que sucedió en México, porque aquí comenzó en el momento en que ARMY no se deja en lo que ocurre con la venta de boletos en Ticketmaster. Presidencia mete la mano y solicita de una manera diplomática el apoyo del gobierno de Corea para que los chicos puedan volver a cantar en México. Sin embargo, yo creo que el éxito de la misión va a radicar en que durante los próximos meses la presión social que se pueda ejercer a través de ARMY y otros fan clubes que también estén esperando que sus artistas lleguen a México logren que se legisle la venta de boletos, porque yo creo que este es el único camino, porque si no se toman acciones, el próximo año cuando los chicos lleguen, así les den 10 estadios Azteca, va a volver a pasar lo mismo. Solo algunos cuantos van a poder entrar y la mayoría se van a quedar afuera. Y eso es lo que queremos que se evite, porque los chicos van a regresar y van a regresar con todo su amor. Pero nosotros, ahora sí que es nuestra parte como público, exigir que sí se haga algo al respecto con la venta de boletos. Por otro lado, y yo siempre lo dije, lo considero de esta manera, es muy diferente, pero muy diferente la agenda nacional a lo que ocurre con BTS, porque BTS no es la solución a todos nuestros problemas. Se los decía yo en mi pasado video. En México, como en todos los países del mundo, existen sus complicaciones. La presidenta utilizó un canal diplomático para arreglar una situación que ella consideró dentro de su agenda, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de problemas que existen en el país. Hay otra cosa que tampoco podemos olvidar, es el derecho a la cultura y al entretenimiento. El derecho que tenemos todos y que no se puede cambiar como seres humanos a ser felices y tener un momento en nuestras vidas, la capacidad de salir un momento de los problemas cotidianos para vivir algo especial en nuestras vidas. Es un derecho humano y es el derecho también a tener acceso a la cultura y el entretenimiento. Y eso es una agenda también completa y totalmente aparte de lo que vivimos con BTS. Pero bueno, ya después de este video con el análisis que les hice, espero sus comentarios y su participación activa. Una vez más agradezco a todos los miembros del canal porque, como siempre les digo, sin ustedes nada de esto sería posible. El video con imágenes y el resumen en general con audio de lo que ustedes están viendo en este video lo vamos a encontrar en los expedientes secretos que manejamos en nuestra comunidad de Telegram, para que si ustedes quieren ver el resumen de toda la información y las cosas extraordinarias que estuvieron pasando en México, por favor vayan a verlo. Le dediqué mucho tiempo para poder sacarlo e ilustrar con esas imágenes este video. Todos los momentos que los chicos nos brindaron, hagan de cuenta, es una manera de hacer un acervo de la historia que vivió México durante la última semana con la visita de BTS. Otra cosa importante que también se los dije en mi video es que los países que vienen, las ciudades que vienen, se merecen vivir a BTS en su forma de ser. Nadie tiene por qué copiar lo que pasó en México, porque además es un fenómeno que no se va a poder copiar o trasladar a otros países. Así que mi recomendación es que cada uno, en la ciudad que le toque ver los conciertos, lo disfruten. La energía de los chicos va a ser diferente porque va a depender del amor que en ese momento entregue ARMY y también de la cultura de cada país. Así que va a ser diferente en cada uno. Por ello es que no se va a poder comparar lo que sucede en Brasil con Alemania, o lo que suceda, no sé, inclusive en Los Ángeles contra Las Vegas en Estados Unidos. Van a ser fenómenos cada uno y por ello van a ser distintos. Así que yo les pido, disfrútenlo. No se puede replicar porque es una cuestión que cada uno va a vivir de alguna manera distinta y cada uno va a tener su propia historia del concierto, independiente de en qué lugar lo hayan visto. Así que de esta forma despido este video, les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible.
오니까. 오케이 갑시다. 야, 자, 갑시다. 자, 시작하세요.